Apareció Pichetto en escena, diciendo una frase: la declaración de hambre fue parte de la campaña electoral. Miralo a Pichetto. Sí, dijo que había pobrismo. El regreso de Pichetto. Luego de la derrota en las elecciones, el senador volvió a la carga y disparó munición gruesa contra el gobierno de Alberto Fernández. La declaración del hambre, que fue parte de la campaña electoral y que el gobierno lamentablemente convalidó en el Congreso en el gobierno del presidente Macri. Declarar el hambre en la Argentina es una derrota moral y simbólica de un país productor de alimentos. Es una cosa increíble. Porque no creo que exista el hambre famélica en la Argentina. Hubiéramos trabajado en un esquema bancarizado, no estoy de acuerdo con este vale que van a sacar, quién va a manejar el vale, aparecen los gerentes de la pobreza de nuevo. Bueno, a ver, Pichetto introduce un debate. Yo me acuerdo que Seferino, no me acuerdo con quién lo debatiste acá vos eso. Yo creo que él habla... No, vos trajiste a debate un tema que después no lo seguimos. Vos preguntaste cómo se define hambre. Claro, y es el ministro Arroyo que está en el... Estaba Arroyo acá la noche, lo debatiste con él. Arroyo dice que no hay hambre de hambruna en el sentido de que la gente no tiene para comer, sino que hay malnutrición o desnutrición. O algo que se llama... insuficiencia, inseguridad alimentaria. Seferino, aumenta la obesidad y aumenta la gente que no tiene para comer. Es distinto, pero ¿por qué se elige hambre? ¿Por qué? Porque podríamos decir insuficiencia o inseguridad alimentaria. Porque hambre es un concepto de marketing. Entonces lo que dice Pichetto, yo en parte comparto, porque cuando se habló acá de la emergencia alimentaria, se instaló que el gobierno anterior era un poco el padre del hambre en la Argentina. Lo cual no era del todo cierto, como bien dijo Arroyo, pero sí fue utilizado por la oposición para ligar Macri-hambre. Ahora, no es así. No hay hambruna, no es que la gente... Por favor, los jubilados comen una vez por día. De a uno. A eso que le vas a congelar, comen una vez por día. Ahora dijo que De a uno. La contradicción la ponen ustedes. La contradicción la ponen ustedes, no la pongo yo. Esta es una gestión que le va a devolver los medicamentos. Va a tratar de que todos coman. Eso no lo hicieron. ¿Cuándo? Le va a dar todo. Pero chicos, ¿cuándo? Porque se mueren de hambre esta mientras gestión tanto. está. Pero y con un fin de semana en el medio. prometió la campaña. Prometió la campaña. Prometió la campaña. Medicamentos gratis para los jubilados. Déjenla terminar. Déjenla terminar y tiene razón. Y tiene razón con un fin de semana en el medio. ¿Cuántos jubilados pobres hay? Es espectacular. Se toma el sábado y el domingo. pobres, El 14%. La pobreza está en la niñez. El 60% de los chicos son pobres. Los pobres no son los jubilados. Esos números son oficiales del INDEC. Así que, si quiere hablar de pobreza, tiene que hablar de los niños, porque esa es la franja de edad donde hay pobres, no pero son los también hay jubilados. jubilados pobres. A ver, los jubilados Pero de es el 20.000 pesos. 14%, pongamos Los el jubilados de número. 20.000 pesos también son pobres. ¿Cómo? Hay jubilados, estamos discutiendo una pavada. No. Así te lo digo, una pavada. ¿Cuál pavada? Perdóname. El A problema mí no es me que usted vengas no con conoce los números. números, Yo salgo al señora. territorio, Usted no conoce yo los hablo con números. los jubilados. A usted le ¿Qué gusta más? hablar por Hablo con sensación. jubilados ricos, que son los de la Usted ciudad le de Buenos gusta Aires. hablar Ni por te digo cuando voy a sensación. provincia. Pero Esperen, de a uno. ¿Para qué les quieren sacar las jubilaciones? Desconoce los Nadie números. le quiere por supuesto que sacar sí. la jubilación. No se entiende. Nadie le quiere sacar la jubilación. Chicos, les pido a todos. A ver. Hemos cerrado los micrófonos. Cerramos los micrófonos. A ver. Estamos acá. No tienen el micrófono abierto. No tienen el micrófono. El debate es este. Reato dice: coincido con Pichetto en que hubo una técnica electoral del pobrismo. Eso dirías vos. Muy bien. Es legítimo, ¿eh? Fernanda le contesta y él dice: pero no vale de los jubilados pobres porque a los jubilados les están congelando. Y Boyano dice: el problema de la pobreza se concentra, y agrega Chiche, en los más jóvenes, donde hay números altísimos, 60%. Ese es el debate. Pero, a ver, los jubilados comen una vez por día. Y a mí me encantaría, y creo que Alberto, te digo, estoy segura que también, Esa frase, agarrar y comen una vez por decir, día, ¿qué no, quiere van decir? todos, van Pero, a tener señora, un ¿de dónde montón, saca los números? vamos a aumentar los Pero precios tiene un a par de todos. eslóganes.
No se puede Pero usted viene inventar. acá que ¿cuál es eslogan. el ¿Qué eslogan? es esto? Viene a la televisión a decir cualquier cosa, a decir eslogans. Comen una vez por día. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde están los números? Pero te puedo decir Porque si una no, cosa, cada hay uno números dice la muy palabra. claros. se la A ver, come. Veo, lo hay palpo números. todos los Los días. ¿Qué palpo, número me ¿dónde los hablas? palpa? Usted va y toca Mirá. a todos los jubilados del país. Por favor, sea Pero te serio. puedo decir algo, Muchos yo. centros de Yo jubilados. palpo No los vengan- jubilados. Sí, Ay, por favor, y veo pálpelos quiénes cada van a los uno. comedores, Pero es por una Bueno. estupidez lo que supuesto está Bueno, diciendo. calmémonos, La calmémonos. estupidez la Con decís respeto, vos. con respeto, Vos. listo, Los listo, números, listo. pero usted me los La estupidez manda. la decís vos. Listo, Por listo. favor, Bueno, Yo no pálpelos. veo un escritorio bueno, calmémonos, calmémonos. Seferino, a ver, Débora. Débora, sí. Para retomar Dice un cualquier poquito. estupidez. Bueno, por ¿Cuál es favor. la maleducación? Calmémonos. Bueno, No, Boyano. no digo ¿Cuál es la ninguna maldad? Listo, palabra. listo. ¿En qué se ha Listo, maleducado? listo, ya La está. televisora No, dice cerremos los cualquier micrófonos. Cerremos los micrófonos, listo. Listo. Estamos acá. Y vos sos un boludo. Listo. Para retomar, Dale. para retomar un poquito la línea argumental de Seferino y bajar un poco el nivel de confrontación. Es interesante lo que se plantea acá respecto del eventual relato. Nosotros lo dijimos cuando Alberto Fernández presentó la mesa contra el hambre, que era un argumento bien válido y muy inteligente, si querés, desde el punto de vista de la estrategia del marketing político, decir primero el hambre. Y esto se evidenció esta semana más que nunca con el tema de los sindicatos. Vos fijate que Hugo Moyano quedó, y muchos sindicatos corridos completamente de la mesa de negociación porque fueron a la mesa de primero el hambre. No hay ningún hombre de Moyano en los puestos claves de gobierno y muchos hoy están pensando en eventuales sindicatos de desocupados. Entonces, la gestión del primero el hambre le ha servido a Alberto Fernández para correr de la mesa algunos sectores que él por ahora no quiere. Está bien, puede ser. Estrategia política. A ver, Reato. Una situación Que de... Reato fue el que armó el lío. Acá armó Reato el lío. Sin desconocer el tema de la pobreza, fíjate cómo será de útil en términos de marketing y de política lo del Consejo de Hambre, que esta semana hubo una reunión el jueves, invitaron a Martín Caparrós, un distinguido colega, que escribió un libro que se llama El Hambre. Ahora, ¿cuándo lo escribió? En el 2014. Es decir, en el gobierno de Cristina. Si vamos a hablar de hambre y queremos hablar de pobreza, vamos a hablar de todo. No de una parte, porque lo que ha hecho bien el peronismo, y a mí me parece extraordinario, es ligar a Macri con el hambre, pero eso es una parte de la verdad. Está bien, pero más allá de... A ver, que no han hablado, a ver. Perdón, Gravi y más allá- después Cata. Un segundo, Cata. Más allá de los eufemismos que se le pongan, inseguridad alimentaria, emergencia alimentaria, malnutrición, obesidad o hambre, lo cierto es que en los últimos 4 años hay un 10% más de gente que cayó bajo la línea de la pobreza. Y esa gente, la verdad es que no tiene plata para comer 4 veces por día. Por eso explotaron los comedores Y lo escolares. que están pidiendo es laburo, por eso además. explotaron No que todo le lo tiren tiene un que poco ver de comida. con- Laburo. Está bien, pero no. Dignidad, No, eso trabajo. Cata. Eso no es No, cierto. le pongo a lo que No está están diciendo pidiendo Gravia. laburo. Espera. Hay un montón de gente que está pidiendo números, laburo. chicos, porque si no estamos hablando sin números. Según Estamos la hablando de UCA, hambre, no de pobreza. Sí, de quiero hambre. decir, ¿eh? Según Está el bien, observatorio de No la se hagan deuda los demagogos social... conmigo tampoco, No, ¿eh? a ver... Según se el hagan los observatorio demagogos. de la deuda social de la UCA, un 22.2% de los argentinos se ve obligado a reducir su porción de comida. Que esta es la definición de insuficiencia alimentaria que da la UCA. Son números. Bien, aparecieron los números. Pero es hambre, Chiche, es hambre. a ver. Hay una trampa estadística del INDEC. Por ejemplo, dice que los jubilados no integran la masa de pobreza. Sí, lo hemos discutido acá. Claro, no se mide. Es El mentira. 80% de los Son jubilados pobres. son pobres. Sí. Lo niega el 14. INDEC. Es el Es 14. ridículo. No es el 14. Pero No, esa no, trampa porque estadística. Mirá, Son porque la- pobres, porque tienen No ingreso de dice la miseria. cuenta, Gustavo. Pero ¿sabes qué pasa? Pero la Fabián? canasta Ahora, mirá, alimentaria del jubilado, pero la canasta básica del jubilado es mucho más Gravia, alta. la Mucho más tarjeta alta. de- Con 26 Pará, porque es un tema muy interesante. Esperen un segundo. Esperen un segundo. Tu viejo jubilado. Sí, claro. No quiero preguntarte tu vida privada, pero si me permitís te No, pregunto. gana con la mínima. ¿Cuánto gana? la 14 mínima. lucas. Sí, ahora le subió a 14, antes Sí. era 12 Bueno, y pico. ¿Dónde vive? Vive ¿La casa es de él? En un departamento... ¿Que es de él? Sí, que es de ¿Qué él. es de él? Y lo ayudás, No sé, vive, obviamente. no sé, con tu madre, separado, no sé, no me quiero. No. Vive solo tu Ahora viejo. vive solo, sí. Y Eh, no, con 14 lucas no hace paga nada, luz. no y hace nada. ¿Vos lo ayudás? Sí, claro, entre mi hermana y yo le... ¿Cuánto juntan de masa económica para que tu viejo viva solo en un departamento que es de él? Y- 20 y pico lucas. Mínimo 40 lucas. Y deben ser unas 40, sí. Porque 40, o sea, corto, 20 que y pico, sí. los hijos le financian, en este caso, Sí, a pero un pará, jubilado pero nosotros tenemos la posibilidad, porque mi hermana es hacerlo. profesional, yo soy O sea que profesional, los dos el ganamos departamento solo para de tu viejo, aportarle. que es de él, le cuesta
prender la luz cada 30 días, 40 lucas. No, que te muestre lo que gastamos en medicamentos. No, por eso te pregunto. Por día, por eso ya tenés un estoy jubilado, tratando de hacer, estoy tratando de hacer el cálculo. ¿Cuáles PAMI nos reintegra por ¿Cuánto? 3, te diría? Bueno, por estoy 3. tratando Ahora, de hacer el cálculo. Antes, y le doy la derecha a Paranda, antes nos daban más, ahora nos dan por 3. Muy bien, estoy tratando de hacer el cálculo de cuánto es lo que necesita un jubilado solo para vivir. Con medicamentos, 40.000 pesos. La canasta del jubilado. Ya hizo un número rápido, familiar, dijo 40 Entonces, lucas. sí, perdonen que haga esta cuenta al aire. Si es 40 lucas, perdón. Si es 40 lucas, lo que cuesta un jubilado, entre comillas cuesta, digo, un verbo que usar, y la jubilación promedio está en 19 la promedio. La mínima es 14. 19 es la mitad. Quiere decir que tenemos un montón de jubilados bajo una línea. Vos acabás de trabajar. Es una trampa. La pobreza es mucho más del 40 y pico %. La pobreza es mucho más del 40%. Es el 50 y pico porque elimina a los jubilados. No los considera pobres. Claro. El padre de Gravia es pobre. Y además los jubilados no viven de la jubilación. Los ayudan toda su familia. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Hay otro punto. Hay otro punto. ¿Mi papá podría vivir con menos dinero? Podría vivir con menos dinero. ¿Cuánto se gasta en remedios de esos 40? Pero, por ejemplo, no podría ir en su vida a un cine. Claro. No puede vivir dignamente. Puede tener el esquina. Sí, claro. Teñirse el pelo, tomar contame una cosa. Estoy hablando de ¿Cuánto gasta en medicamentos de los 40? Medicamentos, 10. Ya pierdo la cuenta, pero nosotros debemos haber gastado, y debemos estar entre 5 y 6 lucas. Pero además, perdón, y además obligarlos a vivir con lo mínimo. ¿Por qué un jubilado no puede tenerse el pelo si quiere, tomar Viagra si quiere, vivir como... Pero es así, chicos. Los tomamos como que tienen que vivir con lo mínimo y agradecer. La coyuntura brava que estamos viviendo, hay que pensar y repensar en un sistema de jubilaciones y pensiones. Claro. Porque hoy lo que tenemos que ver es que pero el no, 60... No, estamos hablando... Tenemos el agua acá. Pero mientras vos haces esto, y tomás la medida, pensá, porque vos tenés el 60% del presupuesto en la Argentina es jubilaciones y pensiones. Entonces, el agua al cuello, hoy la tenés hasta acá, y dentro de algunos años la vas a tener hasta acá. Lo que pasa ahí... Entonces, lo que... Para. Pero ponle matar a los jubilados. Está bueno eso. No digas esto que estoy diciendo. La gente que no digas lo que te... No te voy a permitir que digas lo que no estoy diciendo. Es una ironía. No te voy a... tampoco me parece una falta de respeto. Porque yo no dije tanto. Permitime. Yo no te falté respeto. La gente vive más. ¿Qué me permitís? Yo no te estoy diciendo otra cosa. Lo que te estoy diciendo... pero es verdad lo que dice Chicha de la expectativa de vida. Pero por supuesto, el mundo ha cambiado en su expectativa de vida y antes te jubilabas a los 65 y la expectativa de vida era 70, 72 años y hoy estás muy por encima. Entonces, mientras se da todo este debate legítimo y todo lo demás, tenés que pensar cómo se sale, porque el sistema de jubilaciones y pensiones está en crisis en el mundo. Ahora, Ricardo, para terminar, porque se involucró a mi padre, una sola cosa. Con la fórmula que ustedes hicieron, mi papá vivía mucho peor, ¿eh? Mi papá vivía bastante mejor, nosotros ayudábamos bastante menos en porcentaje hasta el 2015 de todo lo que... Pero me permití una cosa, Gustavo, para terminar con eso. En los últimos 2 años fueron tremendos, Le sacaron medicamentos, le hicieron una fórmula a la baja. Ahora, la fórmula la fórmula que se va a además aplicar... se aumentaron te un reconozco, montón ¿sabes de por qué? Porque hubo otra cuestión. La fórmula que hoy se va a modificar en marzo, ¿qué crees? ¿Que va a ser mayor o menor que la que le iba a dar? Seguramente va a ser menor. Señores, mientras tanto... No se llene la boca. Todo lo de cambio que llevaron a los jubilados a un nivel mucho menor del que tenían en los años anteriores. El problema de jubilación es que no se sostiene, no es solamente contributiva. No es así, Este es un problema de impuestos y contribuciones. Bueno, volvemos al hambre.